Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario. Diálogos con el rector Alejandro Chain. Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos. Juan Gabriel Vázquez es un joven abogado rosarista que se dedicó en cuerpo y alma a la literatura. El pasado 29 de marzo lanzó su último libro, Los desacuerdos de paz. Son 10 años de acontecimientos frente a los cuales Vázquez reflexiona con buen tino. Desde que se anunciaron las negociaciones de paz, no ha dejado de comentar el proceso, esperanzado y un tanto consternado por la polarización que se vive en este momento en nuestro país. El libro recoge todo lo que ha escrito al respecto, columnas suyas en distintos medios nacionales y del mundo, conversaciones con líderes políticos y artistas y reflexiones de corte casi ensayístico. Así que muy bienvenido, Juan Gabriel, a este espacio. Un espacio además muy especial, en donde lo que queremos es profundizar en este diálogo rosarista unos aspectos muy importantes de tu vida, que sin duda serán un testimonio muy importante para los jóvenes en Colombia. Cuando uno revisa la historia y el proyecto de vida de Juan Gabriel, sin duda empezaste a los 8 años, la primera aproximación a un cuento de Juan Gabriel. A los 9 años incluso realizaste tal vez tu primera traducción al inglés. Creo que era una biografía de Pelé que te pidió tu padre. Y en fin, empieza toda una carrera extraordinaria. Pero empiezas a estudiar jurisprudencia en nuestra Universidad del Rosario. Y ahí realmente descubres una vocación por la literatura extraordinaria. De hecho, revisando algunos aspectos de tu vida, casi que mencionas que leías a escondidas durante las clases para poder avanzar en tu vocación. ¿Cómo descubres esa vocación? Bueno, primero gracias por la conversación que vamos a tener. Para mí es un placer estar aquí. Yo creo que la vocación ya estaba ahí. Lo que yo descubrí fue el hecho de que no era un pasatiempo simplemente, sino una verdadera manera de estar en el mundo tan innegociable que tuve que tomar la decisión de apartar todo lo demás. Terminé mi carrera de Derecho por disciplina o por masoquismo, nunca lo tengo muy claro, pero ya con la idea de que iba a tratar de construir una vida alrededor de la disciplina de la literatura, del intento por aprender a escribir las novelas y cuentos que tanto admiraba. Y eso ocurrió a mediados de la carrera, pero como dices, yo siempre había escrito, siempre había interpretado el mundo a través de los libros, incluso en esa época de la niñez, cuando lo único que le interesa a un fanático del fútbol como era yo es eso, es el fútbol. Incluso en esa época, yo recuerdo que parte muy importante de mi manera de ser hincha, de mi fanatismo de niño futbolero, eran unas revistas que se publicaban por la época del Mundial del 82, revistas en las que se analizaban las estrategias de los equipos y se contaban las alineaciones, de manera que eso de entender el mundo a través de la palabra escrita siempre ha estado conmigo. Y fue cuestión, después de 2 años y medio de carrera, fue cuestión de entender que lo que yo pensaba que iba a ser un hobby, un pasatiempo de fin de semana, el abogado que escribe sus ratos libres, en realidad no era así. Para mí era una manera mucho más abarcadora de entender el papel de la literatura en mi vida y fui tomando los pasos necesarios para que eso sucediera, para que la literatura fuera el centro de mi vida, mi manera mi vocación, pero además mi profesión y mi carrera y el centro, digamos, de mis actividades. Juan Gabriel, la vida de un escritor tiene muchísimos sacrificios. Sin duda, uno de ellos son los económicos. Sí. ¿Cómo un escritor en Colombia logra financiar sus primeros años de trabajo para poder ser fiel a su proyecto de vida? Esa fue una de las razones por las que, después de hacer unos estudios en París, yo acabé llegando a París un poco siguiendo el mito de los escritores latinoamericanos y de una generación que siempre me interesó, la generación anglosajona de entreguerras, escritores como James Joyce y Hemingway, que pasaron todos por París.
Bueno, yo fui a París siguiendo un poco este mito. Y después de eso, si no volví a Colombia, sino que me instalé en Barcelona, fue porque el mundo de la industria editorial en Barcelona, de la industria periodística, en ese año de 1999, creía yo que me iba a permitir ganarme la vida con esto más fácilmente. Es un oficio, el de escritor, es muy duro en sus comienzos, por muchas razones distintas, pero entre ellas esta. Es difícil construir una vida en la que la literatura sea central, pero que uno se pueda ganar esa vida de manera de sobrevivir, ¿no? Mínimamente. Yo acabé buscando cualquier trabajo que fuera... Que te ofrecieran. Que me ofrecieran. Desde traducir, que es un oficio de una gran nobleza, que a mí me sigue pareciendo el mejor entrenamiento que puede tener un novelista, hasta periodismo, lo que se pudiera hacer desde mi teclado, yo lo hacía. Y eso incluyó, al principio, cosas muy exóticas, como libros por encargo, por ejemplo, uno que recuerdo sobre el cuidado del gato. Yo escribí un libro sobre el cuidado del gato por encargo para poder llegar a fin de mes, ese mes. Hacía artículos para enciclopedias sobre cosas de las que no tenía ni la menor idea y que me dieron información y conocimientos que todavía me acompañan para la investigación, por la investigación que tuve que hacer para esos artículos. De manera que esa idea de hacer muchas cosas al mismo tiempo, con un sacrificio de tiempo y de energía muy alto, pero con todo eso comprar, porque esa era la palabra justa, comprar 3 horas al día para escribir mi novela, que no daba un centavo, que no tenía lectores todavía. Eso es una época que recuerdo con mucho cariño, pero claro, con una noción perfecta de los sacrificios que implicaba. Oye, Juan Gabriel, pero entonces, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes? Muy especialmente aquellos jóvenes que descubren esa vocación por la literatura y pueden sentir miedo en que realmente no pueden tener un nivel de vida suficiente fruto de ese oficio y esos sacrificios. Sí. Bueno, el mensaje es, y lo he dicho muchas veces, que no escriban si no les parece absolutamente imprescindible. Escribir, digamos, como carrera, ¿no? Escribir como medio de expresión está muy bien y por favor háganlo. Pero dedicarse a la literatura es algo que solo debería hacer una persona que sabe que si no lo hace sería infeliz, porque exige tantos sacrificios, tanta paciencia, que es tan confuso el mundo de la literatura, presenta tantas confusiones. Hay gente que escribe para conseguir fama o prestigio, o gente muy despistada que escribe para conseguir dinero. Esos son los que mayor desilusión se van a llevar. Pero escribir por otra razón que no sea la profunda pasión del oficio, el profundo enamoramiento del mundo de la literatura que tenemos como lectores, primero. Eso es muy peligroso, puede ser muy, muy decepcionante. Si uno no cree con absoluta certeza que dedicarse a escribir es la única manera de ser feliz, no debería hacerlo. O sea, es decir, para el escritor de verdad es su único camino. Es su único camino, y el escritor de verdad siempre lo he sostenido. El escritor de verdad escribirá y seguirá escribiendo, aunque fracase desde el punto de vista de la crítica, aunque nadie lea sus libros, aunque no tenga dinero suficiente, buscará la manera de sobrevivir en la vida para seguir escribiendo. Pero el escritor de verdad seguirá escribiendo a pesar de todas las adversidades. Oye, Juan Gabriel, quiero preguntarte un poco por tu rutina de trabajo. Lo has mencionado en diferentes medios, como tienes casi que un método de periodista. Sí. Realizas un trabajo de investigación muy fuerte, búsqueda de datos, por supuesto, todo ese proceso de análisis, de interpretación. Sí. Pero finalmente llega el momento de sentarse a escribir. Y aquí tú mencionas siempre como una palabra que me ha llamado mucho la atención, que es la soledad. Sí. Necesitas una soledad muy compleja para poder sentarte a escribir y realmente
escribir con intensidad, que es otra palabra que tú utilizas mucho. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la soledad para un escritor? Sí. Bueno, yo no sé, nunca he entendido muy bien cuál es el orden de los factores. Si un temperamento solitario lo va acercando a uno a los libros y eso acaba en una vocación literaria, o si es al revés, porque soy escritor y porque la escritura necesita de ese grado de concentración muy alto, me voy convirtiendo en una persona solitaria. No sé muy bien cuál es el orden de los factores, pero son dos cosas que van ligadas. La soledad es imprescindible para la creación de un mundo, una novela, sobre todo una novela, y una novela de cierta complejidad, de cierta extensión, la extensión importa. Es uno de los ejercicios intelectuales más complejos y más agotadores que pueda haber. Tener todo el edificio de esta arquitectura tan compleja que es un libro es exigente mentalmente, y eso solo se puede hacer en una soledad y en una concentración muy, muy intensas. Yo por eso me he asombrado en estos últimos meses de la última novela que publiqué, que se llama Volver la vista atrás. Es una novela escrita durante la pandemia, es una novela escrita después de que yo me enfermé de COVID, y fue una enfermedad más bien dura, pero muy rápida, y a partir de eso, con una mezcla rara de tranquilidad por ya haber pasado la enfermedad y de aislamiento por los confinamientos y la pandemia, y de aislamiento por el alejamiento que tuvimos todos de los demás, ¿no? Las obligaciones sociales se fueron cayendo, uno fue reduciendo su círculo social a la gente indispensable durante muchos meses, y todo eso conspiró para que yo tuviera unos niveles de concentración y de soledad que nunca antes había tenido. Y terminé en 9 meses una novela que en circunstancias normales me habrá tomado, estoy seguro, 3 años. Oye, Juan Gabriel, nombres como Sara, Magdalena, Charlotte, Andrea, Marianela, ¿tu favorita? Bueno, ahora mismo yo tengo que escoger a Marianela, que es el personaje de esa última novela, de Volver la vista atrás. Además porque es un personaje real, es la hermana de Sergio Cabrera, que tuvo una entrada en mi libro absolutamente impredecible, que me cambió completamente mis planes de escritura. Yo estaba escribiendo un libro sobre Sergio Cabrera, cineasta colombiano que todo el mundo conoce, pero que tiene una vida desconocida, que a mí me pareció en algún momento apasionante, y empecé este proyecto de escribir sobre él. Y a la mitad de la escritura descubrí que siempre a su lado estaba esta figura de la hermana menor que lo acompaña a la China de Mao, siendo adolescentes, casi niños, la hermana menor que lo acompaña en su proceso de radicalización ideológica, que lo acompaña a volver a Colombia para entrar juntos a los movimientos armados de los años 60. La hermana siempre estaba ahí. Y entonces pensé, hay que ampliar un poco este personaje. Voy a hablar con ella, no había hablado con ella hasta ese momento. Voy a hablar con ella y puede que la novela tenga 40 páginas más, pero pues el esfuerzo lo vale para hacer un personaje más redondo. Hablé con ella, colgué con ella una llamada telefónica y pensé, esta novela no tiene 40 páginas más, tiene 200 o 250 páginas más, porque el personaje es apasionante. Y ella lleva un poco la energía narrativa, moral también del libro. Es un personaje que a mí me sigue sorprendiendo. Muchos lectores me lo dicen también, que es el personaje que más les gusta. Juan Gabriel, dicen que los escritores tienen un momento muy complejo, y es en el momento en el que logran la satisfacción con su obra. Porque sí, obviamente todos queremos lograr la perfección en las obras que realizamos. Sí. De hecho, en alguna entrevista mencionabas que no habías quedado contento, plenamente satisfecho con unas obras que realizaste. ¿En qué momento entiendes y logras comprender o captar esa satisfacción con la obra? Ay, sí, esto es muy difícil. Alfonso Reyes, un ensayista mexicano, dice: publicamos los libros para que no se nos vaya la vida corrigiendo los borradores. Y es muy justo. En realidad la satisfacción completa nunca existe, nunca. Yo creo que uno siempre tiene una idea en la cabeza que es muy abstracta, pero de la que se alcanzan a ver luces cuando comienza a escribir un libro. El grado de nuestra satisfacción, yo creo, es la diferencia
entre el resultado final y esa imagen ideal que uno tenía al principio. Cuando esa diferencia es poca, uno está satisfecho. Y a veces entonces el resultado final está tan apartado de la idea abstracta original que uno no tiene más remedio que declarar la cosa un fracaso y volver a empezar. Eso me ha pasado a mí. Yo publiqué efectivamente 2 libros, 2 novelas, cuando tenía 23 y 25 años, o 24 y 26, que ahora las he declarado insubsistentes, o las he desheredado francamente, pero no porque no me gusten, que no me gustan, sobre todo la segunda, sino porque no me parece que debería pedirle su tiempo a mis lectores para estas obras. Con todo lo que tenemos por leer, ¿no? Con todos los clásicos que no hemos leído, con todos los libros maravillosos que hay de afuera, pedirle a un lector que invierta su tiempo en estos 2 libros, siendo que a mí no me satisfacen, pues no me parece. ¿Las eliminaste de tus recomendados? Sí, y no están en mis solapas. Y cuando me piden que las firme, pregunto si le puedo comprar el ejemplar al lector que me lo está dando para esconderlo y que nunca más vuelva a salir a la luz del día. ¿Qué estás leyendo en este momento? En este momento estoy preparando unas conferencias que voy a dar en la Universidad de Oxford en octubre. Son unas conferencias muy bonitas, de mucha tradición. Las han dado Vargas Llosa, Humberto Eco, George Steiner, mi amigo Javier Cercas. Se llaman las conferencias Weidenfeld. Y estoy leyendo entonces para eso. Estoy leyendo una cantidad de libros para armar estas conferencias que yo creo y quiero que sean una especie de exploración del arte de la ficción, ¿no? De esas preguntas que yo sigo sin poder contestar. ¿Qué hacen las novelas? ¿Qué hace la ficción? ¿Por qué nos sigue interesando esto? ¿No? ¿Por qué en nuestra vida le abrimos un espacio a estas historias sobre gente que no existe y que cuentan cosas que nunca han pasado? Y para muchos de nosotros son terriblemente importantes y conocemos a los personajes de ficción mucho mejor que a nuestros mejores amigos. ¿Por qué? ¿Qué nos dan las novelas, la ficción, que es tan necesario en nuestras vidas? Yo quiero tratar de explorar esas preguntas en estas conferencias y para eso estoy leyendo una cantidad de libros. Tú tienes una agenda muy compleja. De hecho, no tienes agenda en los siguientes años. Sí. Sin embargo, siempre buscas un espacio para la docencia. ¿Por qué ese amor por compartir y entregar parte de tu proyecto de vida a la docencia? Sí, es en realidad muy egoísta. Lo hago porque siento que yo recibo mucho más que mis alumnos. La discusión con un grupo de lectores informados, interesados, algunos de ellos apasionados, algunos de ellos muy cultos, que son los alumnos, para mí es terriblemente provechosa. A mí me enseña muchísimo, descubro libros, descubro maneras nuevas de pensar en los libros. Utilizo los cursos con mucha frecuencia para obligarme a leer y estudiar y conocer libros que siento que tendría que haber conocido antes y no lo he hecho, ¿no? Esos libros, esos clásicos, a veces muy grandes, a los que uno no llega con facilidad en la vida porque las otras lecturas o las otras obligaciones van interrumpiendo, pues un curso es el momento perfecto para dedicarse a leer seriamente ese libro que queríamos leer desde hace mucho tiempo. Y además leerlo para enseñarlo, que es una manera muy profunda de la comprensión. Entonces, el contacto con un grupo de gente interesada, apasionada, culta, alrededor de la literatura, que es mi pasión, pues eso me lo disfrutas enormemente. Enormemente. Juan Gabriel, quiero devolverme un poco a los 90s, Sí. a esa época rosarista. Entre otras cosas, los dos compartimos la misma época en la universidad. ¿Qué recuerdas de la universidad? ¿Qué es lo que puedes decir que te llevas en el corazón siempre, en nuestro espíritu rosarista? Sí, bueno, el Rosario y su entorno para mí fueron un espacio definitivo en mi vocación literaria, por razones directas e indirectas también. Yo era un estudiante de Derecho, a partir de cierto momento convencido de que lo que quería hacer no estaba en el Derecho, sino en otra parte. Y empecé entonces a escapar de las clases y a conocer el barrio
donde está la Universidad del Rosario, el centro bogotano, de una manera especial, que es a pie y con mucho tiempo libre, ¿no? Que es la mejor manera de conocer un lugar. Las librerías de viejo, los cafés del centro, se convirtieron en un espacio para mí, para la lectura, para la soledad también. La Casa de Poesía Silva se volvió un lugar muy importante. Pero sobre todo, ese recorrido que uno puede hacer por el centro a través de la historia colombiana. Uno, si se descuida, a veces le puede dar la impresión absolutamente falsa, pero la puede dar, de que todo lo que ha pasado, lo que ha marcado al país, ha pasado en 4 cuadras, ¿no? Simón Bolívar, el intento de asesinato de Simón Bolívar, el asesinato de Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el suicidio de José Asunción Silva y el suicidio de Ricardo Rendón, la prisión de Policarpa Salabarrieta y luego el fusilamiento. Hay un grupo de cuadras del centro bogotano que rodean a la Universidad del Rosario que tienen un peso histórico en la historia nuestra, en la historia de Colombia, que es enorme. Y eso se convirtió en mi obsesión. Todas mis novelas hablan de un pasado colombiano, más o menos reciente, y todas de alguna manera pasan por ese lugar. Juan Gabriel, pero también en esa época, con los 90s, logramos observar desafortunadamente y con gran dolor una violencia muy fuerte en nuestro país. Sí. De hecho, a los dos nos tocó presenciar todo ese movimiento, incluso en nuestra universidad de la Séptima Papeleta, en donde los jóvenes buscaban construir un nuevo sueño para nuestro país. Después de tantas décadas, la violencia permanece. Sí. ¿Qué nos pasa? Pues yo creo que he escrito 2000 páginas tratando de responder a esa pregunta. 2000 páginas de ficción. Todas mis novelas de alguna manera tratan de responder a la pregunta de dónde está la naturaleza, dónde está el origen, la semilla de la violencia colombiana, que es permanente, que ha demostrado una capacidad extraordinaria para reinventarse, para reencaucharse. Cuando se va extinguiendo una de las causas, uno de los combustibles de la violencia, aparece otro, ¿no? Cuando está desapareciendo la violencia partidista de los años 50, entonces la Revolución Cubana transforma la violencia partidista en una violencia de guerrillas revolucionarias contra el Estado. Y alrededor de la idea de la revolución socialista. Y cuando se va extinguiendo el socialismo, cuando lentamente las ideas socialistas están perdiendo fuelle en el mundo entero y acaban con la caída del muro de Berlín en el 89, entonces surge el narcotráfico como un combustible de una potencia brutal para la violencia. Entonces ha tenido la colombiana esa característica tan extraña, ¿no? La capacidad de reinventarse, de diversificarse, como si hubiera una pulsión interna que nos obliga de maneras increíblemente creativas y terribles a seguir a que le salgan ramas a ese árbol de la violencia. Y para mí es incomprensible. Y trato de explorarlo en mis novelas. Y además creo que es una de las grandes obsesiones de la literatura colombiana. La primera gran novela del siglo XX, en mi opinión, es La Vorágine, y La Vorágine comienza diciendo eso, comienza diciendo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y desde ahí la literatura colombiana ha estado tratando de pensar en esto, y me parece que no hemos llegado a la conclusión definitiva. Juan Gabriel, cuando uno revisa también tu vida, tu periodo en Colombia, después tu periodo en París, muy importante, sí. Después un periodo muy importante en Bélgica, Barcelona, nuevamente Colombia. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues me gusta mucho moverme, me gusta mucho cambiar de aires. Tengo una familia a la que le gusta también cambiar de aires, entonces eso está bien. Y no tengo muy claro cuáles sean los proyectos concretos, pero esta etapa colombiana, que yo agradezco enormemente, puede que esté tocando a su fin, no lo sé muy bien. Yo llegué en el 2012 y llegué por razones familiares, por razones privadas,
pero al llegar, esa llegada coincidió con las negociaciones de paz, con la revelación en octubre, o el anuncio en octubre del 2012 de las negociaciones de paz, y eso para mí ha implicado una década terriblemente movida y agitada, muy interesante. Interesante también en el sentido del proverbio chino, ¿no? Que le dice a uno, libérate, ¿no? Protégete de los momentos interesantes, o la maldición de que vivas momentos interesantes. Eso nos ha pasado, y eso me ha pasado a mí en los últimos 10 años. Le agradezco mucho haber estado aquí. Me ha servido mucho ser testigo y participante de esa gran conversación sobre la paz que hemos tenido todos. De hecho, mi último libro es una recopilación de artículos y de conversaciones que he tenido en estos últimos 10 años, desde octubre del 2012, sobre la paz, sobre las negociaciones de paz, los acuerdos, lo que hemos hecho con los acuerdos. Y todo eso ha llenado de sentido esta década de residencia en Colombia. Pero no sé a dónde vamos a parar mañana. Bueno, tampoco sabemos a dónde va a parar el país, ¿no? Pero eso es otra pregunta. Juan Gabriel, un mensaje para todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, como egresado rosarista, jóvenes que están en este momento en su proceso de construcción de su proyecto de vida. Sí. Bueno, yo creo que estas generaciones de jóvenes, los que ahora están terminando sus estudios universitarios y asomándose a la vida profesional, tienen una tarea de una complejidad enorme. Creo que vivimos un momento, yo creo que todas las generaciones en algún sentido sienten que están viviendo un momento terriblemente complejo, pero creo que para esta generación es particularmente cierto. Un momento terriblemente complejo desde un punto de vista ciudadano. Nuestra conversación ciudadana se ha visto modificada por las redes sociales a unos niveles que antes no conocíamos, y creo que tienen enormes retos. Creo que la conversación en redes sociales ha distorsionado nuestra noción de la realidad, ha deteriorado nuestra convivencia ciudadana, nos ha puesto enormes retos frente a temas inmensos como qué es verdad y qué no lo es, ¿no? Y creo que además es la primera generación en la historia de la humanidad que puede decir que ya no comparte la misma realidad que los otros. Y mi mensaje es, tengan mucho ánimo porque les toca a ustedes reconstruir eso. Les toca a ustedes coser esta sociedad rota que nos han dejado o que hemos creado, hemos roto nosotros mismos en los últimos 10 años. Es una sociedad que hay que recomponer y confiamos en ellos. Juan Gabriel, nuevamente muchas gracias por recibirnos en tu casa, por este espacio de encuentro, de diálogo, pero lo más importante, un espacio en donde todos los rosaristas hemos aprendido muchísimo de tu proyecto de vida. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un placer y un abrazo a todos los rosaristas. Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario. Diálogos con el rector Alejandro Chain. Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos.